Quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor en este día maravilloso. Este es el día que ha hecho el Señor. Dice su palabra: nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Cuántos se están gozando? Si hay alguien que no tiene gozo, aproveche antes que termine este servicio. Pero la Biblia dice: nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Si estás aquí en esta mañana, gózate en el Señor. Porque hay muchos que quisieran estar y no pueden. ¿Sabías eso, verdad? Hay muchos que desearían estar aquí, pero no pueden. Así que gózate y alégrate en Él, porque estás en la casa del Señor. Esta es la casa del Señor. Y venimos aquí a adorar y a bendecir el nombre poderoso del Señor. Más que mucho cántico, más que mucha música, tiene que nacer una verdadera adoración del interior de cada uno de nosotros, que no dependa ni de los cantantes ni de la música. Depende de un corazón agradecido al Señor, porque Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no motivados por ninguna otra cosa, sino por el agradecimiento del corazón. Aleluya, aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 10 verso 5. Proverbios capítulo 10 verso 5 dice: estamos en el último de los mensajes de refranes y proverbios, y hoy termino con uno muy conocido, muy famoso, pero yo quiero que leamos el texto primero. Dice la palabra del Señor: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Quiero repetir ese texto. Quizás ya sabe de qué refrán voy a hablar. El que recoge en el verano es hombre entendido, mas el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El refrán para el día de hoy es: camarón que se duerme se lo lleva, se lo lleva. Ponga ahí lo que usted quiera después. Puede tomar asiento. Ese refrán de camarón que se duerme se lo lleva la corriente, en su original habla acerca de las consecuencias negativas de la pereza. Y esta es una expresión que sigue siendo muy popular hoy en día. Todavía la usamos. Y usted quizás la usa a veces con sus hijos. También la usa quizás con algún compañero de trabajo. Cuando usted ve a una persona que está como media retraída y usted quiere despertarlo, usted, yo sé que saca de vez en cuando esa expresión y le dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pero también muchos la utilizaron cuando en las etapas de noviazgo, ¿se acuerdan? Había otro que estaba interesado en la chica que tú también estabas interesado, y era amigo tuyo, y tú terminaste con ella y él vino a reclamarte y tú le dijiste: camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
Te dormiste. Gané yo, que era el más despierto. Pero ¿qué es pereza? ¿Qué es la pereza? La pereza tiene unos significados que yo quiero en este día trabajar. Dice, falta de ganas de trabajar o hacer cosas. La falta o el deseo de trabajar. ¿Cuántos perezosos conocen ustedes? Ay, levanten la mano sin miedo ahí. ¿Cuántos perezosos conocen? Hay muchos perezosos. Muchos perezosos. Había un famoso filántropo llamado Facundo Cabral, que decía que él tenía un tío bien perezoso. Tan y tan perezoso, se llamaba el tío Pepe. Era tan y tan perezoso, y tan perezoso, que ya le habían mandado a hacer la lápida, que decía, aquí sigue descansando el tío Pepe. Los perezosos tienen códigos de ética. Dice, si trabajar es salud, que trabajen los enfermos. Hay muchos perezosos. Dice, también como significado de pereza, lentitud en las acciones. Lentitud en las acciones. Hay gente que a veces siente el deseo de trabajar y el perezoso dice, voy a descansar en lo que se me va el deseo. Porque dejan pasar las oportunidades y a veces pueden hacerlo, pero dejan pasar las oportunidades. Y el problema es que después se están quejando. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué? Porque la pereza te dominó. Dice Proverbios capítulo 19, verso 15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Dice Proverbios capítulo 13, verso 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Son puros soñadores. A veces me da curiosidad porque el perezoso es el más soñador, si siempre se pasa soñando. Y usted lo ve que sueña con grandeza. Hablan como si se fueran a acabar con el mundo, pero no se mueven. Quieren muchas cosas, pero no trabajan. Desean, pero no hacen nada. Pero dice, el alma de los diligentes será prosperada. La pereza espiritual es algo que está afectando a la iglesia, no solo en el siglo XXI, sino que ha afectado a la iglesia por muchos años. Hay mucha gente con pereza espiritual. Y la situación es la siguiente. La situación es que hay mucha gente que desean hacer muchas cosas espiritualmente dentro de la iglesia. A veces desean pertenecer y ser parte de ministerios, pero solo lo desean. Y tiene que haber una acción interna en la vida de cada uno de nosotros en no dejar que solamente sean deseos, sino que hayan acciones. Porque Dios no nos ha llamado a nosotros a estar sentados en una banca domingo tras domingo recibiendo palabra. Dios nos ha llamado a actuar, a que seamos diligentes, a que entendamos que hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer por el bienestar de nuestra propia vida espiritual. Porque la pereza crea debilidad en la vida de cada uno de nosotros. Y en la debilidad
usted no está fortalecido para ayudarse ni siquiera a usted mismo. Y si usted no se puede ayudar a usted mismo, usted no podrá ayudar a su familia. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? El refrán dice: camarón que se duerme, se lo lleva. ¿Y qué son las corrientes? ¿A qué se refieren las corrientes? Mire, hoy tenemos diversidad de pensamientos, la diversidad de religiones, diversidades políticas, diversidades filosóficas. Los grupos que se forman y poco a poco logran convencer a los demás. Y vayamos a la realidad del asunto. La iglesia fue constituida por el Señor y equipada por el Espíritu Santo de Dios. El Señor inicia su ministerio seleccionando a 12 discípulos. Y yo tengo la certeza, por lo que dice la palabra, de que Dios se tomó el tiempo de capacitarlos. Fueron 3 años, casi y medio de ministerio terrenal, en donde estos discípulos acompañaron a Jesús, recibieron capacitación, fueron capacitados. Es decir, que se podía decir que cada uno de ellos tenía capacidades para ser útiles dentro del ministerio. Pero más que capacidad, quiero decirte que le faltaba algo. Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, usted sabe lo que ocurrió con estos discípulos. Usted sabe lo que pasó con los discípulos. El día de la crucifixión, aquellos discípulos fueron y se encuevaron, se encerraron en una casa, estaban atemorizados, estaban deprimidos, estaban tal vez llegando a un punto de depresión. Se encerraron juntos a esperar qué ocurría. Encerrado, como el profeta allá en el Antiguo que se metió en la cueva. Hay gente que se encueva muchas veces, se encierran en sí mismos, y ahí es donde vienen precisamente estos momentos en donde nos sentimos solos, en donde comenzamos a deprimirnos, y la depresión nos lleva muchas veces a que no queremos ni siquiera salir de nuestras camas. Y déjeme decirle una cosa, no estoy hablando de depresión, porque la depresión, para conocimiento de algunos, no tiene que ver nada con espíritus malignos. A veces queremos espiritualizarlo todo. No, hay gente que padece de depresión porque son balances químicos del cuerpo que tienen que ser atendidos por un profesional en la salud. Pero hay gente que se deprimen por las situaciones de la vida y se encierran en los problemas. Y hay gente que atrae esas cosas a su vida. ¿Por qué? Porque quizás en un momento fueron capacitados, pero no supieron manejar las crisis. Y en la crisis es donde el enemigo se apodera de tus pensamientos muchas veces para cauterizarte y mantenerte a rayas, a que tú no salgas del encierro donde tú estás. Y el problema es que en ese encierro llegan pensamientos a vuestras vidas en las cuales nos lleva a un letargo total que puede ser peligroso para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Pero déjame decirte algo. Te tengo muy buenas noticias en esta mañana. Y es que tú sabes qué fue lo que sacó a los discípulos de su encierro. Tú sabes lo que logró que los discípulos salieran del estado en donde estaban. Ya habían recibido la noticia, fíjese, escuche bien. Ya habían recibido la noticia de que el Señor había resucitado.
Y había uno que parece que en su cuadro clínico estaba grave. Estaba tan grave que dijo, lo tengo que ver para creer. O sea, no pudo creer al anuncio de María, que dijo, el Señor resucitó. Yo fui a la tumba y la tumba estaba vacía. Y aquel hombre dijo, lo tengo que ver para creer. Síntoma de alguien que está profundamente dormido, que no ha despertado a la realidad de conocer y de haber aprendido y haber analizado las palabras que el mismo Señor Jesús le dijo antes de él morir. El templo será destruido, pero al tercer día ese templo será levantado. Él le dijo a sus discípulos, no tengan miedo, yo voy a resucitar. Pero tenemos gente que están durmiendo. Tengo que ver para creer. En estos tiempos Dios está sanando a los enfermos. Yo tengo que ver para creer. En estos tiempos Dios está restaurando los matrimonios. ¿A quién? A Pepe. Tengo que ver para creer. En estos tiempos Dios está libertando gente de la drogadicción. Yo tengo que ver para creer. En estos tiempos Dios está libertando gente del alcoholismo. Tengo que ver para creer. El síntoma es el mismo. La solución es única. Aquellos hombres salieron de su encierro. Aquellos hombres salieron de la cueva cuando el Señor les dijo, dile a estos hombres, vayan al monte, porque allí va a descender el poder del Espíritu Santo de Dios. Van a ser empoderados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando estos reciban el poder del Espíritu Santo de Dios, recibirán poder. Por lo tanto, la iglesia necesita salir de su encierro. La iglesia necesita despertar. Hay gente que tienen que salir del letargo en donde se encuentran y tienen que ser despertados. Pero hay algo muy esencial en la vida de cada uno de nosotros. Es que no es meramente capacitación. Es disposición de corazón a recibir el impacto del poder del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos ser revestidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque tiene que en ese proceso morir nuestra carne. Tiene que morir nuestro yo. Tienen que morir nuestro ego. Tienen que morir nuestros pensamientos humanos y carnales para que despierte la resurrección de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, escribiendo en el capítulo 6, versos 5 al verso 11. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza ¿de qué? De su muerte, también seremos resucitados como él. Y esto es algo que usted lo tiene que creer. Porque si usted no lo cree, entonces usted no va a poder pasar a la próxima etapa. Porque es un proceso de etapa en la vida de cada uno de nosotros. Hay unos mandatos dados por el Señor. Y lo primero que usted hace después que escucha el mensaje de salvación es recibir ¿qué? Lo primero que usted recibe es la salvación. Porque acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Y la Biblia dice que cuando nosotros le confesamos con nuestra boca, automáticamente recibimos la salvación. Comenzamos ¿a qué? A conocer al Señor. Pero hay un proceso de conocer al Señor, a ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. En donde la experiencia de búsqueda nos lleva
a que se manifiesten en vuestras vidas los dones de su Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo y automáticamente recibimos la salvación. Eso no tiene que ver si te dio tiempo a ti de bautizarte, de hacerte miembro de una iglesia, de tomar la Santa Cena. Automáticamente reconoces al Señor como tu único y exclusivo Salvador, ya tú eres salvo. ¿O acaso el ladrón en la cruz le dio tiempo para hacer algo de eso? Pero luego del proceso de recibir la salvación hay un ejercicio de fe en el cual cada uno de nosotros tiene que poner la acción, y es de que nosotros tenemos que buscar la plenitud del Espíritu Santo de Dios sobre vuestras vidas. Continúo leyendo. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea... Están tan callados que yo creo que estoy en un memorial. No sé si la corriente se lo llevó. Allá atrás no tienen el versículo. Ah, es otra versión. Ah, caramba, Reina Valera 1960. Ah, eso es la versión. Ah, caramba. Perdonen ustedes. Si la pueden cambiar a Reina Valera 1960, mejor entonces. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Todos los redimidos por la sangre de Cristo han sido llamados a no servir más al pecado. Nacimos, escuche bien, en condición de pecado. Nacimos en condición pecaminosa, y nuestro cuerpo, nosotros tendemos siempre a buscar el pecado. Pero cuando Cristo llega a la vida del hombre, dice: muero yo a mi vida para que resucite en mí Jesucristo. Por lo tanto, los deseos de la carne tienen que ser erradicados de la vida de cada uno de nosotros. El deseo al pecado tiene que extirparse. Es una operación que hace el Espíritu Santo de Dios. Pero es un proceso en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe de qué? De subir al monte. De subir al monte. Mientras los discípulos estaban en la casa encuevados, no recibieron el Espíritu Santo. Mientras tú estás encerrado, encuevado, con depresión, deprimido, soñoliento, no recibes nada. El Señor te dice: despiértate tú ahora que duermes, porque te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Por lo cual el Señor te dice: despiértate. 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 Despiértate tú que duermes. Las enfermedades van a llegar. Las crisis van a llegar. Los problemas siempre van a estar, pero tienes que despertar. Tienes que despertar,
Porque tienes que entender que son procesos que Dios ha ordenado y que son ordenanzas ya dadas. ¿Por qué? Porque fuimos destituidos de la gloria de Dios a consecuencia del pecado. Y el enemigo siempre te va a atacar. Pero el Señor le dice: despiértate y sal de tu encierro. Sal de ese encajonamiento en donde tú estás. ¿Sabes lo que es encajonarse, verdad? Estar encajonado, metido dentro de una cúpula. Y el problema es que muchas veces lo hacemos porque no queremos ser afectados por más nadie. Porque no queremos que más nada nos afecte. Nos encerramos. Yo no quiero ya recibir. Mira, hay gente que no ve las noticias, porque ve las noticias y les afecta. Yo conozco gente que es así, que me ha dicho: no, yo no veo noticias. A mí me afecta ver las noticias. ¿Dónde vive este hombre? Encerrado. No, yo no comparto con la gente, porque es que me afecta. O sea, yo veo que el hermano está con un catarro y me afecta. Ay, que la hermana sufrió, ay, los afecta. Se encierran. A veces en sus propias crisis se encierran. El Señor dice: despiértate tú que duermes. Despiértate. Porque el Señor no nos exime de las corrientes. Usted lo sabía, ¿verdad? No, estamos en el mundo. Él dice, estamos en el mundo. Quiere decir que las corrientes del mundo, todas esas cosas que están ocurriendo en la política, en los socios políticos, en todo lo que haya, usted está ahí, porque usted está en el mundo. Pero dice: esas corrientes no te pueden arrastrar. Esas corrientes no te pueden llevar. Esas corrientes no tienen autoridad sobre ti cuando tú estás en el Señor. Las corrientes van a pasar delante de ti, pero tú vas a estar firme. El salmista dice en el Salmo 1, verso 3: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Estás ahí, pero estás firme. Porque dentro de todas esas corrientes está la corriente del Espíritu Santo de Dios. Hay un agua, hay un río de agua viva que va a estar fluyendo por tu simiente. Y tú eres un árbol que está plantado en esas aguas de corrientes de agua viva y será fortalecido de tal manera que ni los vientos, ni las mareas, ni el fuego podrán hacer nada en tu vida. Ponte en pie. Aquel padre desesperado va donde el Señor y le dice: ve a mi casa. Ve a mi casa porque he llevado como 15 expertos que dicen que se la saben todas. Y todos me dicen que mi hija está muerta. Pero aquel hombre salió de su casa, porque aquel hombre recibió a toda aquella gente en su casa. Pero si Jairo se hubiese quedado en su casa encerrado, entonces sí, que a su hija se la llevaba a pateco, como dicen en mi barrio. Así que llegó donde el maestro, salió de su casa y buscó al maestro. Cuando tú sales de tu encierro y buscas al Señor por medio de su palabra, yo quiero decirte una cosa, mi querido hermano: tú vas a salir de ese letargo. Tú vas a salir de esas situaciones que han estado oprimiendo tu mente y tu corazón, porque el Señor ha prometido bendición para tu casa.
Define cuál es el tiempo del verano. Define cuál es el mejor tiempo para la siega. ¿Quieres que te diga? Este es el tiempo de la siega. Porque tienes familiares, tienes amigos que se están perdiendo. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo la iglesia del Señor? En lo individual, no en lo colectivo. Esto se trata de lo individual. ¿Qué estoy haciendo yo para llevar bendición a mi casa y a los míos? Sal de tu encierro. Despiértate. Despierta. No es tiempo de estar encerrado ni tiempo de estar durmiendo. Es tiempo de levantarnos y crecer por medio de su palabra y pedirle al Espíritu Santo el que nosotros seamos empoderados por medio de su presencia en nuestra vida. Cuando el Señor llegó a la casa de Jairo, no le dijo a aquella niña: resucita. El Señor llegó allí y no le dijo a la niña: resucítate. ¿Sabe qué le dijo el Señor? El Señor le dijo a aquella niña: Talita Cumi, que traducido es: levántate. ¿Sabes lo que el Señor te está diciendo hoy? Talita Cumi, levántate y anda. Porque tienes que subir al monte. Tenemos que subir al monte. Tenemos que pagar el precio de subir el monte. No nos podemos quedar en la llanura. No nos podemos quedar en el encierro. Tenemos que pagar el precio de subir al monte. No te puedes conformar con el conocimiento. Tienes que buscar la experiencia de la plenitud de ser empoderado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Camarón que se duerme, se lo lleva. Hoy es un día de despertar. Hoy es un día de salir de tu encierro. Hoy es un día de salir de esos pensamientos que te han privado, de salir de ese sitio en donde el enemigo te ha querido mantener. Yo quiero en este día orar por ti. Yo quiero en este día, si esta palabra del Señor ha sido para tu vida, que ahí donde tú estás levantes tu mano. Si esta palabra ha sido para ti en esta mañana, yo quiero orar por ti. Ahí mantén tu mano bien en alto. Créele al Señor. Créele al Señor. Créele a su palabra. El Señor ha prometido vida y vida en abundancia. El Señor ha prometido bendición para tu hogar. El Señor ha prometido prosperidad espiritual para tu vida. Sal de tu encierro. Levanta ahí tu mano y dile al Señor: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estoy hoy presentándome delante de ti. Señor, en esta mañana quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por el poder de tu Espíritu Santo, que llega para transformar y para sanar, para erradicar todo pensamiento que no te pertenece, para quitar la sombra y la oscuridad, y que entre tu luz admirable a la vida de cada uno de nosotros. Señor, bendice a cada amigo y hermano que está aquí levantando su mano, que recibe esta palabra, Señor. Señor, en este día hay un compromiso que nace del corazón de cada uno de nosotros. Señor, satúranos con tu Santo Espíritu. Llénanos con tu presencia.
Bautízanos. Y en este día, Señor, nos comprometemos a subir al monte para, oh Dios, actuar, para ser diligente con tu palabra, creyendo a tus promesas de que tú, oh Dios, nunca nos abandonas y que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor, para fortaleza y bendición de los míos. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús.